Buenos días. En esta oportunidad, por medio de esta presentación para la materia de métodos de recobro mejorado de hidrocarburos de ingeniería petroquímica de la Universidad de Santander, se realiza un análisis del artículo de investigación llamado Preparación de agua para inyección en yacimientos de petróleo por Paul D. White Torrey, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo del Instituto Americano de Ingenieros Extractores del año 1955, presentado por los estudiantes Natalia Rodríguez Silva y Camilo José Gamarra Altaón. Iniciamos con la introducción. El elemento más importante en la inyección de agua en los depósitos de petróleo es el propio suministro de agua. No solo es esencial una determinada fuente de suministro, sino que la calidad del agua también es de gran importancia. La naturaleza rara vez proporciona agua químicamente pura o libre de bacterias en cantidades sustanciales. El agua, en cualquiera que sea su fuente, normalmente contiene una variedad de impurezas que pueden ser inorgánicas, orgánicas o ambas. Aunque estas impurezas pueden estar presentes en cantidades muy pequeñas, su existencia debe reconocerse en casi todos los sistemas de inyección de agua. Sin embargo, el olor o la toxicidad del agua, elementos importantes en los que el agua se utilizará para el consumo humano, son relativamente poco importantes en el uso de los campos petrolíferos. Los dos problemas principales relacionados con el uso del agua para mejorar la recuperación de petróleo son la posible reacción con el yacimiento y su contenido, y así el agua causará la destrucción del equipo de superficie y la parte de la tubería por la corrosión. En casi todos los casos, estas aguas requerirán algún tipo de tratamiento antes de que sean adecuadas para su inyección en depósitos de petróleo. El agua que estará disponible para estas operaciones tendrá que provenir en gran parte de formaciones superficiales que contienen agua salada, probablemente en cierta medida de mar abierto. El uso de esta agua salada de mares abiertos, en principio aplicable siempre que el sitio del campo petrolífero esté lo suficientemente cerca de la fuente de suministro marino para que los costos de transporte no sean excesivos. La utilización del mar no ha recibido como tal la consideración que se merece. En realidad, el problema del suministro de agua, en vez de que se concluye que se tendrá que usar agua salada o agua contaminada de alguna u otra manera, puede no ser tan formidable en algunos campos. Sin embargo, cuando se produce poca o ninguna agua, se requerirá una fuente de suministro suplementaria a medida que aumenta la cantidad de agua producida. La necesidad de suministro suplementario disminuirá hasta que la mayor parte del agua necesaria para el sistema que pueda producir. Muchas veces la necesidad de eliminar el agua producida para evitar la contaminación de las aguas superficiales justificará el uso en lugar de un suministro de alguna fuente diferente, aunque el costo de tratar el agua producida puede ser más elevado. Este artículo considera los materiales que se están utilizando para preparar una inyección de agua en yacimientos de petróleo y algunos resultados que se han obtenido en su uso. En esta diapositiva hablaremos sobre los materiales utilizados para el tratamiento químico del agua. Sabemos que existe una amplia variedad de materiales que se utilizan para el tratamiento de agua para la inyección en yacimientos de petróleo. La mayor parte son compuestos de los inorgánicos. Los compuestos son conocidos y varios de ellos han sido aplicados con éxito desde 1954. La forma en la que los inorgánicos y los productos químicos orgánicos se utilizan para el tratamiento del agua tienen un efecto de los agentes tensoactivos sobre el aceite de las rocas del yacimiento. Generalmente estos se exhiben por compuestos que solo poseen limitada solubilidad en agua. De hecho, algunos de los compuestos más efectivos ahora son conocidos como solubles en agua en concentraciones por debajo de los 200 ppm. Los compuestos tensoactivos derivan su nombre de su habilidad, incluso en concentraciones muy bajas, provocan variaciones en la tensión superficial que existe entre un líquido y otro líquido. También puede ser entre un líquido y un gas o un sólido. Por esto, la capacidad para reducir la tensión superficial es una característica destacada de estos materiales. Sin embargo, la capacidad de reducir la tensión superficial entre el agua y diferentes petróleos crudos varía ampliamente, ya
como se muestra en la ilustración de la mano derecha. Estas curvas fueron seleccionadas especialmente para este propósito y para mostrarle que la tensión superficial entre el agua cruda y sin tratar es diferente. También varía en una amplia gama. En esta figura se ve que la tensión superficial entre el petróleo crudo y el agua no tratada varía entre 25.5 dinas sobre centímetros a 10.75 dinas sobre centímetros, y que en la reducción de la tensión superficial por la solución de 100 ppm de la superficie activa es más eficaz en los agentes de 14.5 dinas sobre centímetros a 6 dinas sobre centímetros. En la curva B se puede indicar la posibilidad que es mayor de reducción de la tensión superficial en la emulsión que se produce entre dos líquidos, y estas variaciones se pueden atribuir a los compuestos polares naturales que se producen en el crudo y las diferencias de viscosidad del aceite. Ahora veremos la eliminación de la materia suspendida. La mayor parte del agua disponible para la inyección en los depósitos de petróleo contiene materia en suspensión que debe eliminarse para evitar el taponamiento de la formación. Si se permite que el agua de suministro permanezca estancada durante un periodo de tiempo considerable, la mayor parte de la materia en suspensión se asentará y se acumulará en el fondo del depósito del almacenamiento. Sin embargo, este es un proceso muy lento y requiere una gran capacidad de almacenamiento. Por esta razón, la eliminación de la materia en suspensión suele acelerarse mediante el tratamiento del agua con un químico coagulante. En este caso, el sulfato de aluminio, que es el producto químico más utilizado para este propósito. Este reacciona con compuestos alcalinos en el agua, como el bicarbonato de calcio, para formar un precipitado gelatinoso de hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, a medida que se forma, atrapa las partículas de la materia en suspensión adhiriéndose a ellas, aumentando así su peso hasta el punto de que se sedimentarán del agua rápidamente o se eliminarán del agua fácilmente mediante la filtración. En la prevención de la precipitación de compuestos insolubles en los sistemas de inyección de agua pueden ocurrir por la formación de incrustaciones de carbonato y sulfato en el sistema de distribución o en la superficie de la arena en los pozos de la entrada, o puede resultar de reacciones entre compuestos en el agua de suministro o con la propia agua de formación. El tratamiento químico más común para prevenir la formación de incrustaciones es el uso de hexametafosfato de sodio u otros fosfatos complejos, que es eficaz en un rango de concentración de 2 a 10 partes por millón, dependiendo de la cantidad de compuestos formadores de incrustaciones en el agua. El hexametafosfato de sodio proporciona un buen control sobre la precipitación de carbonatos y sulfatos insolubles, incluso de soluciones sobresaturadas, y sobre precipitación de hierro en pequeñas cantidades. Sin embargo, si el contenido de hierro del agua es alto, el polifosfato no es eficaz como algunos de los nuevos agentes secuestrantes y quelantes orgánicos. Además, el hexametafosfato tiene una desventaja porque no es estable a altas temperaturas y volverá a convertirse en ortofosfato con el aumento de la temperatura. Muy recientemente se han probado con éxito agentes secuestrantes y quelantes orgánicos extremadamente eficaces en el laboratorio y en el campo para la prevención de la formación de incrustaciones. Estos compuestos controlan la precipitación indeseable de compuestos básicos, divalentes y trivalentes por desionización. Uno de estos compuestos orgánicos más conocidos es el hepta, que es completamente estable hasta temperaturas de 150 grados centígrados. Este y otros compuestos similares mantendrán hierro, calcio, magnesio y otros iones básicos en solución en un amplio rango de pH de 3.5 a 13. Estos agentes son efectivos para el propósito indicado, después de un tratamiento inicial bastante alto, en concentraciones tan bajas como de 1/4 por 1000 barriles, que es aproximadamente 6 partes por millón de agua, por lo que la equivalencia de su uso en el campo se combina con una gran economía. Deberían demostrar ser tan eficaces en la producción de pozos de petróleo donde las condiciones de escalado son severas, como lo son para el tratamiento de los sistemas de inyección de agua. Los factores físicos que puedan causar precipitación o disolución de sales minerales
son la temperatura, la presión, la evaporación y la condensación. La solubilidad de la mayoría de las sales aumenta con el aumento de la temperatura. Algunas sales se descomponen en compuestos menos solubles a medida que aumenta la temperatura. Los gases en general se vuelven menos solubles en líquidos con el aumento de la temperatura y la solubilidad de los gases en líquidos aumenta con el aumento de la presión. Las plantas y los animales unicelulares prevalecen en casi todos los campos petrolíferos. Por ello se debe generar un control de crecimiento de microorganismos. Estos microorganismos crecen en climas cálidos y tropicales, donde su temperatura de ambiente es más favorable para su multiplicación. Sin embargo, también crecen en clima frío, pero su crecimiento y su multiplicación es más retrasada. En este artículo presentan el ejemplo del campo Bradford, donde en la primera inyección no se identificaron crecimiento de microorganismos, ya que los de tipo anaeróbico florecen bajo tierra y por ello los efectos de su crecimiento no son fáciles de identificar. Primero se empleó la inyección de agua y en ese momento se reconoció la presencia de algas en el suministro de agua y después se limpió y refluyeron la entrada de la inyección de agua. Después se tuvo que hacer una remoción de masas acumuladas de materia orgánica y sulfuro de hidrógeno del fondo del pozo junto con agua opaca, esto demostrando la presencia y la actividad de bacterias anaeróbicas. Agua opaca, demostrando la presencia y la actividad de bacterias anaeróbicas. Un caso de problemas de control bacteriano también se desarrolló en las salmueras ricas en iones de sulfato que se inyectan en los yacimientos. Y teniendo en cuenta esto, los diversos microorganismos que infectan las aguas se devuelven cierta cantidad a la producción del petróleo y esto puede generar diferentes microorganismos como algas, bacterias reductoras de sulfato, bacterias de hierro, bacterias encapsuladas. Todos estos organismos tienden a recolectarse como grandes masas que obstruyen el sistema de inyección y generan un taponamiento y esto genera un costoso cierre para limpiar todo este taponamiento. En muchos sistemas de inyección de agua, el control del crecimiento de los microorganismos está relacionado con el problema de prevención de la corrosión resultante del metabolismo vital de las bacterias reductoras de sulfato o del tratamiento empleado para destruir estas. De todos los microorganismos, las algas se dice que son las más fáciles para eliminar o poner bajo control. Se utilizan compuestos inorgánicos como el sulfato de cobre y el cloro que generalmente son efectivos para controlar este microorganismo. También se utilizan el formaldehído y las aminas. Por otro lado, el control del crecimiento de las bacterias reductoras de sulfato es mucho más difícil. Estos organismos se distribuyen en amplia y abundante en la naturaleza y son las únicas formas que tienen la capacidad de reducir de ion sulfato a sulfuro de hidrógeno. Y su presencia en el agua puede provocar la corrosión de los equipos de hierro y acero, dado que no requieren oxígeno para su crecimiento y la multiplicación y son tolerables a grandes diferentes temperaturas y ecosistemas se encuentran en cantidades impresionantes en la mayoría de aguas subterráneas, tanto como dulces y saladas, y cabe destacar que no pueden ser destruidos por aireación, son bastante resistentes a muchos bactericidas y una vez que el agua se infecta gravemente con ello, es posible que deba implementarse un tratamiento costoso para limpiar el sistema y posteriormente permitir establecer un control de estos microorganismos. Ahora veremos la protección de los equipos contra la corrosión. El control de la corrosión de los metales es uno de los problemas más graves relacionados con la inyección de agua en los depósitos de petróleo, especialmente en los casos en el que el agua tiene un alto contenido de sal. En general, se encontrará que una alta salinidad del agua corresponde estrechamente con una alta tasa de corrosión. Además, la salinidad de la corrosión puede resultar de los gases disueltos en el agua como el oxígeno, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, del contacto de diferentes metales entre sí
y por las altas velocidades del líquido en el sistema de distribución de agua. Si bien en este trabajo se dedica principalmente a atender las diversas formas del tratamiento químico para la preparación del agua, cabe mencionar que existen otros métodos, algunos de los cuales han tenido bastante éxito en determinadas condiciones para la protección de equipos contra la corrosión. Algunos de estos métodos son la exclusión del aire del sistema en recolección e inyección y la eliminación de oxígeno disuelto y otros gases en sistemas abiertos mediante la aplicación del vacío. También el uso de aleaciones resistentes a la corrosión en lugar de acero al carbón ordinario, el uso de sustitutos no metálicos del acero y por último el uso de revestimientos protectores. En la actualidad, los inhibidores orgánicos han demostrado ser el método más eficaz y económico para el control de la corrosión en muchos sistemas de inyección de agua. En este particularmente el caso cuando un sistema está infectado con bacterias, ya que algunos inhibidores orgánicos también son bactericidas letales en concentraciones muy bajas. Por lo tanto, un tratamiento proporcionará control sobre los microorganismos y al mismo tiempo protegerá al sistema contra la corrosión a bajo costo. Los cromatos y nitritos son buenos ejemplos de inhibidores inorgánicos y se han utilizado con bastante frecuencia cuando la corrosión resulta de la acción de ácidos orgánicos. Su eficiencia se retrasa mucho en presencia de sulfuro de hidrógeno, por lo que no son aplicables a muchos sistemas de inyección de agua. Los nitritos y sulfitos son eficaces para eliminar el oxígeno disuelto en concentraciones bajas o solo en aguas dulces. Estos compuestos se transforman en nitratos y sulfatos respectivamente mediante la adición de oxígeno. La principal objeción del uso de inhibidores químicos es que deben agregarse al agua de forma continua o a intervalos bastante frecuentes. Si los empleados no son diligentes en el uso de inhibidores, pueden producirse muchos daños al equipo antes de que se descubra dicha negligencia. Mejora de la permeabilidad del yacimiento. Muchos campos petrolíferos en Estados Unidos producen a partir de arenas que se encuentran en profundidades tan poco profundas que no es posible inyectar agua en ellos a un ritmo económico y sin peligro por la separación por presión de la roca, aunque éstas pueden poseer características de permeabilidad favorables. En otros campos petrolíferos, la permeabilidad de los yacimientos es tan baja que se encuentran en dificultades similares, aunque puede producirse desde mayores profundidades. Cualquier técnica que aumente la permeabilidad del yacimiento acelerará la tasa de agotamiento o hará lo posible el uso del patrón de desplazamiento de pozo más amplio y por lo tanto hará este método menos costoso. Se han propuesto varios métodos para la mejora de la permeabilidad de los yacimientos, como por ejemplo el uso de agentes tensoactivos ha demostrado ser el más exitoso cuando se aplican a yacimientos que poseen tendencias hidrofóbicas. Los agentes tensoactivos, como se mostró anteriormente, reducen la tensión superficial en una cantidad medible que se desarrolla cuando el aceite o el crudo entra en contacto con el agua y de manera similar reducirá la tensión superficial entre el agua y la superficie del depósito, que es un valor que no se puede medir directamente debido a la superficie irregular de las aberturas de los poros. Sin embargo, indirectamente, el resultante de estas fuerzas expresadas como tensiones superficiales pueden determinarse como presión capilar. La presión capilar es una de las fuerzas más importantes que controlan y gobiernan la distribución de los fluidos en el yacimiento. Las fuerzas capilares se originan en la acción molecular de dos o más fluidos inmiscibles, como petróleo, agua y gas, que coexisten en un medio poroso. Aunque las fuerzas capilares en los depósitos de petróleo no suelen ser grandes, sus efectos son extremadamente importantes. Junto con la fuerza gravitacional, controlan la distribución original de todos los fluidos en este yacimiento, particularmente de la concentración del agua. Gracias a investigaciones y experimentos presentados en este artículo, se ha encontrado que existe una presión capilar relativamente baja en rocas de yacimiento que tienen una alta permeabilidad y que existe una presión capilar relativamente alta en rocas de yacimiento que tienen una baja permeabilidad. Eso lo hace inversamente proporcional. Y también la permeabilidad está controlada en gran medida por el tamaño de los poros.
También existen numerosas pruebas de inundación de laboratorio con soluciones diluidas en el tensoactivo. Ahora, en el control del hinchamiento de las arcillas bentoníticas en rocas de yacimientos de petróleo, la eficiencia de muchos proyectos de inyección de agua se ha reducido seriamente y varias fallas totales han resultado del taponamiento de las rocas de yacimiento por hinchamiento de los minerales arcillosos contenidos en ellas cuando las arcillas entran en contacto con el agua. Esta alteración puede ocurrir como resultado de fenómenos de absorción de agua o como resultado de un intercambio de radicales básicos cuando se introduce agua extraña en la formación. Por cualquier caso, el volumen de la arcilla contenida puede incrementarse sustancialmente con la pérdida resultante de la permeabilidad de la formación. Las arcillas presentes en la formación petrolífera, por lo tanto, pueden tener una profunda influencia en el flujo de fluidos y en el desplazamiento del petróleo por el agua. El mineral predominante en la bentonita tiene una estructura reticular muy desarrollada y debido a esta característica es posible que el agua penetre entre las placas y cause un hinchamiento pronunciado que puede ser suficiente para separar las placas y provocar la dispersión completa de la partícula. Un factor que contribuye es la polaridad negativa de las partículas que hace que tiendan a repelerse entre sí y además promueva la dispersión. Aquellas arcillas que han retenido la capacidad de absorber agua adicional lo harán si se les da la oportunidad y como resultado van a aumentar de volumen. La mayoría de las arcillas bentoníticas en las rocas del reservorio de Texas son deficientes en agua en un grado variable. El hinchamiento de las partículas de arcilla también pueden tener lugar como resultado de un intercambio de iones cargados positivamente entre la solución acuosa y el mineral de arcilla con el que entran en contacto sin alterar la estructura reticular de los cristales de arcilla. Hace un tiempo, la única forma de controlar el hinchamiento de la bentonita en los depósitos de aceite era mediante el uso de salmueras muy ácidas, que inevitablemente creaban problemas de corrosión. En 1950 se descubrió una nueva y muy eficaz forma de tratamiento para el control de la hinchazón de las arcillas bentoníticas. Este método consiste en un pretratamiento de la formación que rodea un nuevo pozo de entrada de agua con suficiente ácido clorhídrico para provocar una penetración radial de 4 o 5 pies desde el pozo. Se deja que el ácido permanezca en los poros de colocación durante varias horas para que pueda entrar en contacto íntimo con todos los minerales arcillosos susceptibles de hincharse y por lo tanto contraerlos a un tamaño mínimo mediante el reemplazo de iones de hidrógeno. Esta forma de tratamiento se ha implementado con gran éxito en varios campos durante un periodo de tiempo suficiente para demostrar su eficacia, técnica aplicada en el campo Weiner-Colby, condado de Winkler, Texas. Se cree que si no se hubiera controlado el hinchamiento de los minerales arcillosos, el desempeño de este proyecto hubiera sido mucho menos impresionante. Además, considera probable, a partir de los registros de experiencias infructuosas de inyección de agua sin tratar en otras partes del mundo, que para el momento actual, en ese caso de 1954, la operación estaría en condición estancada con tasas de inyección de agua muy reducidas, lo que tendría un efecto negativo, efecto que reflejaría gravemente la producción de petróleo. A modo de conclusión, este artículo expone que la preparación original de agua para inyectar en pozos de petróleo es un principio de las operaciones de inundación y esto implica un tratamiento químico simple, también como la aplicación y el uso de alubre y cal. A medida que la aplicación de todos estos métodos se utilizan para mejorar la recuperación de petróleo, estos se han expandido desde los estados del este y los requisitos de tratamiento químico se han incrementado para corregir todas las deficiencias existentes en las aguas inferiores disponibles para el uso de la industria petrolera y mejorar todas las cualidades en el agua. El uso de compuestos orgánicos complejos para mejorar la efectividad de inyección de agua en pozos de petróleo es uno de los desarrollos más recientes y el rendimiento de algunos de estos compuestos ha sido muy prometedor y la evidencia reciente indica oportunidades interesantes para su uso mucho más generalizado.
También en la actualidad se conoce la efectividad de todos los métodos mencionados anteriormente y que hoy se aplican, su aplicación es muy común en la industria del petróleo para procesos de control de microorganismos, como también para la mejora de la permeabilidad del yacimiento. En esta diapositiva se presentan las referencias utilizadas en esta exposición. Muchas gracias por su atención.